no le gusta gastar energía por gusto. Entonces el cuerpo busca las formas más sencillas de hacer su trabajo. Es costo-efectividad al 100%. Entonces, al menor costo, lo más efectivo. Entonces, ¿cómo hace eso? Buscando justamente esas estrategias. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Elimina el fármaco en la forma en la que suele eliminar todos sus desechos del metabolismo. Entonces, los desechos del metabolismo de las proteínas, ¿por dónde se eliminan? Por la orina, ¿no? En la urea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Va a buscar que el fármaco sea eliminado por la orina. Y para que sea eliminado por la orina, ese fármaco lo tiene que transformar ¿a qué? A una sustancia que sea hidrofílica para que pueda ser eliminado por la orina. Entonces, el proceso de metabolismo es transformar el cinebiotin en productos más polares y más solubles en agua, que sería la orina, de tal manera que estos puedan ser rápido y fácilmente excretados y eliminados, ¿sí? Sobre todo a menor costo energético. Y como la orina es un gran volumen, tiene bastante para poder eliminar. Entonces no se problema si busca hacer eso. Entonces en su transformación va a hacer eso. Algo que es liposfílico lo va a querer transformar. Ahora, tenemos un fármaco y cuando se forman los fármacos, cuando se metaboliza un fármaco va a formar los llamados metabolitos. Y estos metabolitos pueden ser más activos o menos activos. Usualmente son menos activos, pero hay casos en los que son más activos los metabolitos. Eso puede ser en el caso de los profármacos, pero también puede ser en el caso de un fármaco activo que pasa de una forma más activa todavía. Eso de los fármacos que son antihipertensivos se suele dar con nifedipino, ¿no? Se suele dar. Entonces, un fármaco xenobiótico, que es un xenobiótico, si es hidrosoluble no hay problema. Si es hidrosoluble poco polar se conjuga y se excreta en la orina. Si es liposoluble va a pasar metabolismo. Puede pasar fase 1, puede pasar fase 2 y se elimina. Si es liposoluble pero es poco biotransformable, ahí sí es un problema porque se puede retener. Y existen fármacos que se metabolicen, fármacos que no se metabolicen. ¿Sí o no? ¿O todos los fármacos se tienen que metabolizar? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Sí? No todos se metabolizan. A ver, un ejemplo de un fármaco que no se metaboliza. Ya más difícil la pregunta. ¿Ah? Un clásico, la metformina. La metformina no se metaboliza. La metformina, conforme ingresa, sale. Entonces el cuerpo ahí simplemente lo transporta por sus membranas hasta que sale y ya está. No se metaboliza. Y tiene actividad intracelular, ¿no? Bueno, a nivel del metabolismo. Bien, entonces, no todos los fármacos se metabolizan. Entonces, si no todos los fármacos se metabolizan, no todos los fármacos tienen metabolismo de primer paso, porque no tienen metabolismo simplemente. ¿Ya? Eso también es clave. Ya, a ver, los procesos hay de fase 1 y fase 2. Los de fase 1 suelen ser reacciones bioquímicas muy sencillas, como que se resumen en 3, como oxidación, reducción e hidrólisis. Y dentro de esas, por ejemplo, oxidación hay gran variedad de subtipos, pero son 3 procesos nada más: oxidación, reducción e hidrólisis. O sea, le quitas hidrogeniones, le aumentas oxígeno o le aumentas un OH, no hay ni hidroxilo, no hay más, ¿sí? Que lo puedes hacer de diferentes formas, ¿sí? Pero son solo 3 procesos de fase 1. En cambio, en fase 2, sí hay una gran cantidad de procesos, son procesos todos de conjugación, pero es una gran cantidad de procesos. ¿Por qué? Porque lo que hace la fase 2 es conjugar, y al conjugar tú le agregas una molécula, no le agregas o le quitas un radical. Le agregas una molécula, y al agregar la molécula estás conjugando, y esa molécula puede ser un glucurónido, un grupo acetilo, un glutatión. ¿Saben qué es glutatión? ¿Me lo recuerdan de bioquímica? El glutatión es un antioxidante natural que tienen sobre todo los eritrocitos, porque ustedes saben que el eritrocito cuando nace ya no tiene núcleo, ¿no? Se le borra su núcleo. ¿Y cómo subsiste si no tiene núcleo? ¿Cómo hace su reparación? Tiene que tener glutatión para evitar la muerte celular temprana. Es su antioxidante natural el glutatión. Entonces el glutatión sulfidrilo
Ya hay procesos con sulfidrilo que lo que hacen es evitar que se formen esas moléculas tipo de radicales oxidativos. ¿Sí? ¿Eso quién lo hace? Por ejemplo, el paracetamol. El paracetamol forma ese tipo de radicales tóxicos. ¿Y cómo lo evitas? Con el glutatión sulfidrilo. ¿Sí? Bien, como habíamos dicho, el principal órgano del metabolismo es el hígado, pero no es el único. Una cosa es decir principal y otra cosa es exclusivo. En este caso, el proceso de transformación no es exclusivo del hígado. Hay otros órganos que también metabolizan, como todo el tracto gastrointestinal. El intestino metaboliza mucho menos cantidad que el hígado, pero sí metaboliza. El riñón también metaboliza, el pulmón, las glándulas suprarrenales, las adrenales y el cerebro y la piel. Hasta la piel metaboliza, ¿sí? Porque si tú colocas un fármaco de forma tópica, eso no se queda ahí acumulado, se metaboliza. Entonces la piel también metaboliza. Bien, cuando hablamos de metabolismo tenemos que acordarnos de una superfamilia de enzimas, que son la familia de citocromo P450. ¿Por qué es una superfamilia de enzimas? Porque esas enzimas están en todos los seres vivos, ¿no? Los que tienen sus plantitas en su casa, sus plantitas tienen citocromo P450. Los que tienen su perrito, su gatito, ellos también tienen citocromo P450. Los que tienen, el oso del Parque de las Leyendas también tienen citocromo. Los hongos también tienen citocromo. Todos los seres vivos tienen citocromo. Por eso se dice que es una superfamilia de enzimas que es ubicua. La palabra ubicua viene porque está en todos los seres vivos. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que mis CIPs son los mismos que de mi perrito? No, eso sí no. Si bien los CIPs, la familia está en todos los seres vivos, las familias y subfamilias son exclusivas de la especie. Entonces, las familias de CIP humanos no las tiene el perrito. Y las familias de CIP del hongo no las tiene el humano. Pero ¿qué pasa? Al ser familias muy parecidas, estructuralmente la proteína también es muy parecida. ¿Por qué? Porque la familia la delimita el 40% de la similitud. Entonces, si son similares, al menos el 40% ya todos son CIPs. Entonces, quiero decir que el CIP de mi perrito o de mis perritas y mi CIP van a ser parecidos en 40%. No son idénticos, pero son parecidos en 40%. Entonces, un fármaco que puede alterar mi CIP puede alterar el CIP del perrito también, por la similitud. ¿Sí? Pero si es un fármaco mucho más específico en eso, necesitaría ser idéntico a la subfamilia. Y eso es más del 55% de similitud para que sea la misma subfamilia. Y ya, pues si son 100% iguales, son la misma enzima, ¿no? Entonces, para nosotros denominar familia y subfamilia, tenemos una nomenclatura. El primer número del CIP me indica en qué familia es. La segunda, que es una letra, es la subfamilia, y la última letra es la enzima específica. Es como decir apellido paterno, apellido materno y nombre, ¿ya? Para poder identificar específicamente cuál es esa enzima. Ahora, si ustedes encuentran un nombre de un CIP así, con un asterisco y un número y una letra A o B, le están hablando de una variante genética. Están hablando del alelo y de la zona del alelo donde está en esa variante. Si bien esta nomenclatura cada vez se usa menos, porque ahora hablamos de variantes con RS, ¿no? Y un número, todavía pueden encontrar en libros, sobre todo de genética, de farmacogenómica o de farmacogenética, ese tipo de nomenclaturas. Entonces, ¿cuáles son los CIPs humanos? 1, 2 y 3, 4 suelen ser los CIPs humanos, en las familias de los CIPs humanos. Ahora, estas enzimas CIP están en el hígado, pero no están ahí en el hígado, ¿no? Quien nos creó, Diosito que nos creó, ¿ya? No nos puso esas enzimas porque yo estoy segura que mi humano va a tomar en alguna época de su vida fármacos, le voy a dar estos CIP para que metabolicen los fármacos. No. Los CIP son enzimas que tienen función en el organismo. Y ¿qué habíamos dicho? Que el metabolismo es transformar un fármaco lipofílico en algo hidrofílico para que pueda ser eliminado. Generalmente los CIP, su función fisiológica es metabolizar lípidos. Entonces, esos lípidos que tienen una función fisiológica en tu organismo son normalmente metabolizados por tus CIPs, ¿no? Y así vemos que hay CIPs, por ejemplo,
que están en el tejido adrenal, en la placenta, en el riñón, en el hígado, que metabolizan la formación de ácidos biliares, que metabolizan a la vitamina D, etcétera, porque esa es su función fisiológica, ¿sí? Entonces los CYPs que están en el organismo para metabolizar lípidos, para tus hormonas esteroideas, tu vitamina D, tus ácidos biliares sean formados, lo hacen los CYPs. Entonces, ¿de dónde vienen las grasas? De los fosfolípidos, del ácido araquidónico, de ahí derivan, ¿no? Entonces, cuando tú formas tus prostaglandinas, tus leucotrienos, ¿no? Tu ciclooxigenasa, derivan de eso, de los ácidos grasos. Y entonces, uno de esos mediadores pueden ser los eicosanoides y los es HET, hidroeicosa tetraenoico, ¿ya? Eicosa tetraenoico, que son metabolitos que son lipídicos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos submetabolitos creados por los CYPs pueden alterar la función del endotelio y generar alguna alteración tanto a nivel vascular cardíaco como a nivel renal, ¿ya? Eso es algo que se está viendo sobre todo para otros CYPs, ¿ya? Pero pueden tener relación también con el metabolismo de fármacos, ¿ya? Bueno, eso es algo más adelantado, pero no les voy a tomar en el examen eso porque no se van a acordar. Ya, esto sí es importante, ¿ya? Acerca de los CYPs que metabolizan fármacos. Generalmente los que metabolizan fármacos son el 1, 2 y 3. La familia 1, 2 y 3 son las que van a metabolizar fármacos. Bien fácil, ¿no? 1, 2 y 3. Pero de esas tres familias hay una familia que es la mayor metabolizadora, la 3. Y si hablamos de la subfamilia es la 3A. Y si hablamos de la enzima específica es la 3A4. ¿Sí? Entonces, la enzima específica 3A4 es la que metaboliza la mayor cantidad de fármacos de todo el organismo. Por ende, si tienen más de un fármaco que le están dando que se va a metabolizar por esa enzima, que puede haber interacciones farmacocinéticas entre los fármacos. Si tú le das 3 fármacos y los 3 se van a metabolizar por la misma CYP3A4, puedes tener interacciones. ¿Por qué? Porque al ser una enzima es saturable. Y si se satura, ya no hay quien haga el trabajo. Y ahí es donde va a haber la interacción. ¿Sí? Bien, si la principal es la 3A4, la que le sigue es la 2C9 y la 2D6. Entre la 2C9 y la 2D6 se comparten el otro gran grupo de enzimas que metabolizan, y un poquito menos la 1, la 1A2, luego tenemos la 2B6, que son dentro de las que son más utilizadas, pero todas las enzimas que usa el humano están aquí. La 1A1, la 1A2 es mucho más frecuente, la 2A6 también, la 2C9, la 2C6 y 9, la 2D6, esas son frecuentes, y la 3A4 que es la más abundante. Ahora, esto ya se ha mencionado, pero quiero que luego le den una leída para que vean que es la que metaboliza casi la mitad de todos los fármacos, son metabolizados por esta familia. Ya, en lo que es fase 2, los procesos, el más frecuente es la de la glucuroniltransferasa, pero no hay una sola glucuroniltransferasa, hay la 1 y la 2. Y igual con la N-acetiltransferasa, hay la 1 y la 2. Entonces, glucuroniltransferasa y N-acetiltransferasa son las más frecuentes, más la sulfotransferasa. Con estas tres tenemos más del 50% de todos los de todas las metabolizaciones de fase 2. Y el glutatión sulfidrilo, que es mediante la glutatión S-transferasa, es importante sobre todo con el paracetamol. Ahora, ¿hay factores que influyen en el metabolismo? Sí. Hay 3 procesos importantes: la inducción enzimática, la inhibición enzimática y el polimorfismo genético. Como ustedes ya han visto en bioquímica, la inducción enzimática es un proceso con el cual aumentamos la concentración de enzima. La inhibición enzimática es un proceso por el cual bloqueo la actividad enzimática, no disminuyo la concentración de enzima, lo que hago es bloquear la actividad enzimática, que son dos cosas que para términos prácticos son opuestas, pero que en su fenómeno son diferentes, ¿ya?
Y el polimorfismo genético es un proceso por el cual yo transformo a la enzima, ¿sí? Entonces, ¿ustedes han visto Avengers? Sí. Y en Avengers no hablan de variantes. Ya. Eso es un polimorfismo genético, una variante. ¿Sí? Ya. Porque cuando es una variante, no necesariamente es idéntica. Tiene una cosita que lo hace diferente. Y eso que lo hace diferente puede hacer que en su función sea diferente. ¿Sí? Ya. Eso es un polimorfismo genético. Le preguntamos a Leia, ¿cómo le puedo explicar a alguien qué es un polimorfismo genético y que me entienda? Entonces, explícale que una receta tú la puedes hacer de diferentes formas. Y es verdad, al final tu recetario viene a ser tu ADN. En tu ADN es el recetario de cómo hacer todas tus enzimas, todas tus proteínas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer esta enzima, que es el CYP, específicamente 3A4, yo la quiero preparar. O sea, el cuerpo quiere preparar la 3A4. Pero hay unos como, por ejemplo, cuando hacen galletas, les gusta algunos más dulce, menos dulce, con más chocolate, con menos chocolate, ¿no? Con, no sé, con azúcar encima, sin azúcar, con sal, algunos ponen sal en la galleta con chocolate, ¿ya? Entonces, esas formas variadas de prepararlo son tus variantes de tu polimorfismo. La receta es la misma, pero tú estás agregando así tu extra ahí. Eso es un polimorfismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, pero eso está clavado en tu ADN. Tu ADN hace que tu enzima sea distinta. O sea, es la misma, pero con unos toquecitos que le dan sus peculiaridades. Pero, ¿para qué tenemos que entender polimorfismo? Porque un polimorfismo puede hacer que tu enzima funcione igual o funcione diferente. Y en la función diferente hace que sea o más funcionante o menos funcionante. ¿Sí? ¿Es una superenzima o es una hipoenzima? O sea, bajo su función. Y eso sí nos afecta porque si tú tienes un fármaco y tú eres, por ejemplo, un metabolizador rápido, ese fármaco se va a metabolizar muy rápido y ahí el fármaco no te va a hacer efecto, ¿no? Ese es el problema. O si tú eres un metabolizador lento, yo te doy la dosis para un rápido y vas a hacer concentraciones tóxicas porque no lo metabolizas rápido. ¿Sí? Entonces hay esos perfiles de metabolizadores, según la variante genética, también es importante saberlo. No en todos los fármacos, pero en ciertos fármacos sí es muy importante, ya se habla de eso, de polimorfismos genéticos. Obviamente el estado físico, la edad y el sexo también afecta, por más que en tema de derechos estamos por la igualdad de hombres y mujeres, ¿ya? Pero en tema biológico, el hombre no es idéntico a la mujer, definitivamente no. Porque un cromosoma genético, un cromosoma entero, te hace diferente. Y en ese cromosoma hay un montón de genes. Entonces eso hace la variabilidad entre hombre y mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay CYPs que están unidos al género. Por ejemplo, en el CYP 1A2, ¿sí? Puede aumentar sus concentraciones en ciertas fases del ciclo menstrual, sobre todo en la fase estrogénica. ¿Y qué hace? Se vuelve hipermetabolizante la mujer. Y justo ese es el CYP que metaboliza la cafeína. Entonces las mujeres toman bastante café en ciertas fases del periodo menstrual, justamente por eso, porque están metabolizando rápidamente la cafeína. O como dice la edad, ya, cuando estás en plena edad fértil vas a tener muchos ciclos menstruales, entonces van a fluctuar mucho tus concentraciones de CYP, pero cuando ya llegan a la menopausia, ya tus concentraciones de estrógenos bajan y por ende tus concentraciones de CYP también van a bajar, ¿no? Y eso en un adulto mayor en general también va a bajar las concentraciones, porque ya vamos a ver qué pasa en un adulto mayor. La función hepática fisiológicamente disminuye por senescencia. Entonces mi hígado ya no va a metabolizar como lo hacía un hígado joven. ¿Sí? Sobre todo aquellos jóvenes que abusaron mucho de su hígado en su época de jóvenes, cuando llegan adultos mayores, ese hígado ya no funciona tan bien. Pero es parte del proceso de envejecimiento. ¿Sí? Ya, entonces, le voy a explicar así rápido. El sistema de proceso de inducción enzimática tiene dos características importantes, que es dosis dependiente y es tiempo dependiente. Hacer dosis y tiempo dependiente lo hace un proceso reversible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo va a depender cuánto fármaco le doy, cuánto fármaco inductor le doy y por cuánto tiempo. ¿Ya? Y que al hacerlo reversible, yo se lo retiro y ya acaba el proceso de inducción. Porque si no fuera reversible, la inducción sería perpetua y eso no hay.
¿Sí? Entonces el fármaco inductor va a causar inducción mientras está en el organismo. Cuando yo retiro el fármaco ya acaba la inducción. El proceso de inducción enzimática. Ya, a ver. Les había dicho que la inducción enzimática y la inhibición enzimática, si bien para la práctica en la actividad enzimática son opuestos, en el proceso de crearse son diferentes. ¿Por qué? Porque el proceso de inducción enzimática, ¿qué hace? Que a nivel nuclear se active toda la maquinaria celular del hepatocito o de la célula en la cual se esté produciendo la inducción para que aumente la producción de enzimas. ¿Sí? Te obliga a que haya mayor cantidad de producción. Ya, yo siempre se lo explico así porque me parece que es más sencillo de utilizar. Tengo un bus y quiero transportarlos a todos, la 206. Los quiero transportar a todos en la 206, ya vamos, no sé, a Javier Prado con la avenida Molina, todos. Ya, pero si yo quiero llevarlos a todos, necesitaría al menos 3 buses para que estén todos sentaditos y nada de así amontonados. ¿No es cierto? Ya. Pero no, ahora yo tengo, necesito acelerar el proceso porque ustedes ya no son 200, son 400. Entonces voy a necesitar más buses para poder transportarlos a todos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Conseguirme más buses. Y eso es el proceso de inducción enzimática. Crea más enzima. ¿Los buses van a poder transportar más por cada uno? No. Los buses siempre van a transportar a 100 pasajeros. No pueden transportar a más. Entonces, si yo tengo mayor necesidad, ya voy a tener que hacer mayor cantidad de buses. Entonces, aumenta la cantidad de enzima. Eso es un proceso de inducción enzimática. Yo no varío la capacidad metabólica de la enzima. La enzima va a seguir metabolizando. Si metaboliza 2, metaboliza 2. Si metaboliza 10, metaboliza 10. ¿Sí? Pero ¿qué hago? Aumento la cantidad. Y al aumentar la cantidad de metabolizadores, aumento la producción total. ¿Sí? Porque si antes tenía 10 enzimas que metabolizan 2, llego a 20. Pero si ahora tengo 100 enzimas que metabolizan a 2, llego a 200. ¿Sí? El aumento de la capacidad de actividad enzimática no es por aumento de su capacidad, es por aumento de la concentración de enzimática. Y es un proceso que se produce en el núcleo. ¿Sí? Es por eso que lo que pueden haber aquí, estos receptores celulares, son receptores nucleares. Todos son receptores nucleares. Tiene que ese fármaco meterse a la célula, llegar al núcleo, y ahí en el núcleo activar ese receptor nuclear. ¿Para qué? Para que le diga al factor de transcripción actívate y comienza a producir más enzima. ¿Qué enzima depende del receptor? Por ejemplo, aquí está el omeprazol, que puede inducir al 2, 6 y 9, ¿no? Rifampicina, que puede inducir al 3 a 4, el fenobarbital que también induce al 3 a 4. O sea, depende del fármaco y depende del receptor que active. Ya, eso es más o menos cómo se explica el proceso. No es necesario que aprendan todo ese proceso, lo que quiero que aprendan es que se produce en el núcleo y que depende de la concentración y el tiempo, y que lo que hacen es aumentar la concentración de enzima, no la capacidad de cada enzima para hacer su función. O sea, la función se mantiene igual. Ya, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la inducción enzimática? Depende. ¿De qué depende? Del metabolito que tú vayas a formar. Porque si tú al metabolizar formas un metabolito menos activo, al aumentar la inducción enzimática aumentas el metabolismo porque estás metabolizando más fármaco por unidad de tiempo. Ese fármaco se va a metabolizar más rápido debido a que tienes más enzima disponible para poder metabolizar el fármaco. Si tú metabolizas el fármaco más rápido por unidad de tiempo, haces que el efecto terapéutico disminuya porque hay menos tiempo para que el fármaco pueda hacer ese efecto terapéutico. Sí, estás metabolizando más rápido ese fármaco. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora, si mi metabolito es biológicamente activo, voy a incrementar el tiempo del efecto o incluso puedo intensificar el efecto esperado. Entonces, si yo quería que bajara la presión solamente por 6 horas y como estoy induciendo metabolismo con un metabolito activo, lo que va a hacer es que ya no va a bajar la presión 6 horas, de repente 12 horas, o la va a bajar mucho más. ¿Sí? Porque estoy aumentando la concentración del metabolito activo. Pero si el metabolito que se forma por esa inducción es tóxico, lo que voy a hacer es irme a la toxicidad.
y voy a hacer que le cause, y el paciente va a venir porque comienza a generar signos de toxicidad. Eso pasa, por ejemplo, en ciertas inhibiciones enzimáticas, más que en inducciones, en inhibiciones. ¿Sí? Entonces la idea es que si vamos a dar un fármaco inductor, sea para disminuir la potencia del fármaco, sino para aumentarla. Porque si aumenta la potencia, ahí de repente no podemos controlar lo que es aumento terapéutico a toxicidad. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ya. Eso es como que un resumen de esto. Así en gráfico, con mi letra. ¿Ya? De ahí lo repaso. Inhibición enzimática. La inhibición enzimática es distinto porque no es un proceso que haga que yo reste enzima. Lo que hago es bloquear la función de la enzima. ¿Y cómo lo bloqueo? Se une el fármaco a esta enzima y no la suelta. Por eso es como el secuestrador de la enzima, ¿no? Entonces, llega el fármaco hace una enzima, digamos que la CYP3A4. Entonces el fármaco A llega a la enzima 3A4 y al ser inhibidora la secuestra y no la suelta. Entonces por ahí viene su fármaco B y necesita también a la 3A4 para metabolizarse, pero no puede porque está la enzima el fármaco A ahí obstruyéndolo. No, supongamos algo más fácil. Este aula. Si nosotros estamos ocupando esta aula en este momento, ¿alguien más la va a poder ocupar? No, porque está ese fármaco, no nos puede quitar nuestro salón de clases, ¿verdad? Ya, entonces sí, ahorita necesitan utilizar esta aula, nadie más la puede utilizar porque nosotros la tenemos utilizando. Eso es lo que pasa en una inhibición enzimática. Un fármaco B que necesita utilizar esa enzima no se va a poder metabolizar hasta que esta enzima A suelta esa enzima. Ese fármaco A suelta esa enzima. ¿Sí? Y por ende existe la inhibición. No estoy quitando la cantidad de enzima, solamente estoy restringiendo que cumpla su función, porque se encuentra siendo utilizada en ese momento. Bueno, en ese caso secuestrada, ¿no? Porque hay una unión muy fuerte con ese fármaco A, que es el inhibidor. Hay mucha afinidad, no la suelta. ¿Sí? Entonces, si comparamos el proceso de inducción y el proceso de inhibición, el proceso de inducción aumenta la cantidad de enzima. No altera la función, pero altera la cantidad de enzima. En cambio, el proceso de inhibición sí altera la función porque bloquea la actividad enzimática al no tener enzima disponible para que pueda hacer el metabolismo. Sí, un proceso se da en el núcleo. La inducción enzimática se da en el núcleo, en un receptor nuclear. En cambio, el proceso de inhibición se da directamente con la enzima. Y la enzima puede ser intracelular, pero no necesariamente a nivel nuclear. Incluso puede ser extracelular, el proceso de inhibición. Todo depende de dónde esté el ciclo en ese momento. ¿Sí? Entonces, queda clara las diferencias entre la inhibición e inducción. Al final, ¿qué tengo? Que uno aumenta el metabolismo y otro lo disminuye, pero con procesos que son totalmente distintos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué puede pasar si tenemos un fármaco inhibidor? Por ejemplo, imaginen este fármaco aquí en la línea moradita, se absorbe, se distribuye y se elimina en 24 horas. Muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo administro, llega a una concentración hasta aquí, al 1.5, debido a que este fármaco tiene un proceso de metabolismo de primer paso muy intenso. ¿Sí? Ese metabolismo de primer paso intenso hace que la concentración plasmática disminuya y yo tengo una biodisponibilidad del 30%. Imaginemos. ¿Ya? Entonces el fármaco que yo he dado tiene una biodisponibilidad del 30% porque en su administración tiene un metabolismo de primer paso intenso que hace que el 70% del fármaco no se absorba. ¿Sí? Porque ya se metaboliza previamente. Entonces, ¿qué pasa si yo doy un inhibidor enzimático? Primero, va a afectar el metabolismo de primer paso debido a que cuando yo lo estoy administrando, el metabolismo de primer paso también va a estar inhibido. Se bloquea tanto el de primer paso como el sistémico. ¿Sí? Entonces, al inhibir el metabolismo de primer paso, ya el 30% no llega a la circulación, sino que llega el 100% del fármaco que he dado, porque el metabolismo de primer paso ha sido inhibido. Y al llegar al 100%, como se demora en metabolizar, va a haber mucho más tiempo hasta que se pueda eliminar porque el fármaco ha sido inhibido. ¿Sí? Entonces, el proceso de inhibición enzimática puede hacer que un fármaco llegue a concentraciones tóxicas muy rápidamente, sobre todo si también va a inhibir el metabolismo del primer paso y el sistémico. ¿Sí? ¿Se entendió esa gráfica? Ya.
Y ahí eso es lo que pasa cuando hay inhibición. Cuando al ser inhibida la enzima no hay efecto terapéutico. Ejemplos de inhibidores y de inductores. Esto es otra cosa. A ver, si les he hablado que hay fármacos que son inductores y hay fármacos que son inhibidores, ¿podrá haber fármacos que sean inductores e inhibidores al mismo tiempo? Sí, porque un proceso es un receptor nuclear y otro es en la misma enzima. Son dos tipos de receptores distintos, ¿sí? Y el fármaco puede ir a todos los receptores que quiera. Entonces, un mismo fármaco puede ser inductor e inhibidor al mismo tiempo. O sea, no crean que porque es inductor solamente va a ser inductor. Ahora, otra cosa. El proceso de inducción e inhibición también tiene intensidad. Algunos son inhibidores leves y otros son inhibidores intensos. Algunos son inductores leves y otros son inductores intensos. Entonces, esa diferencia también hay que saberla. ¿Por qué? Porque si es un inductor intenso, como por ejemplo el fenobarbital o la fenitoína, sí sería importante que va a haber interacciones enzimáticas desde el punto de vista metabólico con otro fármaco que pueda tener metabolismo por esa enzima que está siendo inducida. Pero de repente, no sé, hay fármacos que tienen inhibidores leves, como por ejemplo ciertos antirretrovirales son inhibidores enzimáticos pero muy leves, o ciertos antimicóticos. Entonces no necesitas realmente tener cuidado con cierta interacción, con que mantengan las dosis terapéuticas es suficiente. Su doctora, ¿y cómo voy a aprender? Si usted me ha dicho que son como 13 CYPs, me tengo que aprender todos los CYPs que inhiben y todos los fármacos que inducen a cada CYP. No, los más frecuentes les voy a preguntar. Pero lo que necesito que sí aprendan es que el proceso existe y un paciente te puede venir no por una dolencia, sino por una inducción enzimática o una interacción farmacológica. Y si no sabes que existe, nunca lo vas a buscar. ¿Sí? Entonces necesitan saber que puede haber interacción entre, sobre todo en adultos mayores, entre los 10 fármacos que le dan al adulto mayor, puede haber, al menos entre 2, sí o sí va a haber interacción. Y si esa interacción pues, le puede dar síntomas, tienes que saber identificarlo. Existen herramientas en las que ustedes pueden buscar las interacciones y con la práctica clínica, las más frecuentes, por lo menos en la línea que ustedes siguen, las van a poder manejar ya de memoria. O sea, pero no les pido que se aprendan todas porque eso es imposible, no se van a poder aprender todas las interacciones habidas y por haber de todos los CYP, pero sí las más frecuentes. Sobre todo en la especialidad que vayan a seguir, ¿no? Si por ejemplo van a ser cardiólogos con los antihipertensivos y con los antiarrítmicos, hay un montón de interacciones, esas sí las deben de saber. ¿Sí? Ya, eso. Entonces avanzamos. Y ahí el polimorfismo, les dije, esta sí es una variante que puede ser más funcional o menos funcional. Aquí yo no estoy variando la cantidad de enzima, la cantidad de enzima va a ser la misma, y eso es lo que le diferencia en la inducción enzimática. La cantidad de enzima va a ser la misma. ¿Qué va a variar? La intensidad de la función. Entonces, si mi enzima antes podía llevar a 10 y ahora tengo la misma cantidad, pero ya no hace la misma función, ahora ya no lleva 10, ahora ya lleva 1000, porque es hipermetabolizador, se vuelve hiperfuncionante. Entonces lo va a hacer mucho más rápido porque su capacidad es de mucho más por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces el polimorfismo no cambia concentración, a diferencia de la inducción que sí aumenta la concentración. El polimorfismo lo que cambia es función. Y al modificar la función enzimática, la puede hacer hiperfuncionante o también hipofuncionante. Entonces, para términos prácticos, de repente ustedes están pensando que es una interacción farmacológica, pero en realidad es un polimorfismo genético lo que está teniendo la paciente. O también puede pasar que tenga las dos cosas, que tenga una interacción y que esa interacción se vuelve más relevante porque tiene un polimorfismo genético. ¿Sí? De repente que hago una pregunta así mezclada ya, con las dos. Nunca he hecho eso, pero puede ser la primera vez. Ya. Entonces, cuando hablamos de función, ya, vamos a ver que algunos se van a volver acetiladores rápidos. Es un ejemplo con la N-acetiltransferasa, que genera el proceso de N-acetilación. La N-acetiltransferasa metaboliza a la isoniazida. Y entonces cuando ustedes hablan de hiperfunción, puede ser metabolizador rápido o un metabolizador lento, cuando es hipofunción. Entonces, ¿qué pasaba? Que había pacientes
Ustedes saben que el tratamiento de la TBC es estándar, ¿no? Todos toman lo mismo, todos los adultos toman la misma cantidad de pastillas para todos, igualitos. ¿Sí? ¿Han visto eso en salud pública? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el tema de salud pública van a ver que al darle lo mismo a todos, pero tú tienes algunos que son metabolizadores rápidos y otros metabolizadores lentos, se encontró que estos pacientes que tomaban la isoniazida, a las 2 horas, algunos tenían mucha concentración plasmática y otros tenían muy poquita, mucho menos de lo que deberían tener, y otros mucho más de lo que deberían tener. Cuando examinan a la enzima que los metaboliza, encuentran los polimorfismos genéticos, y al encontrarlos, se dan cuenta de que unos son metabolizadores rápidos y otros metabolizadores lentos. Entonces, ¿qué le pasa a un metabolizador rápido? Decaía en su tratamiento porque a pesar de estarlo tomando adecuadamente, no mejoraba. ¿Por qué? Porque había menos tiempo de efecto del fármaco, debido a que metabolizaba muy rápido. Y al metabolizador rápido, eso es el rápido, perdón. El metabolizador rápido tiene menos tiempo de efecto terapéutico, haciendo que su tratamiento no sea efectivo y no se curaba de la TB, recaída. En cambio, el metabolizador lento se iba a los efectos, reacciones adversas de los fármacos antituberculosos, las RAFAs. ¿Y qué pasaba? Que la mayoría de las RAFAs son hepatotóxicas, ¿no? Y generaban un montón de hepatotoxicidad, y decían, ¿pero por qué? Si le estamos dando la misma dosis que todos, ¿por qué se hace toxicidad? Y es porque es metabolizador lento. A ese paciente, ya cuando se le hace la terapia específica, hay que darle menos dosis, no más dosis. Y así es como se hace un perfil de metabolizador para aquellos pacientes y se hace una terapia ya más personalizada. Eso como se llama medicina de precisión. Cuando tú determinas cuáles son los polimorfismos que van a tener los pacientes y cómo van a utilizar ciertas drogas y tú le das la cantidad de droga específica para el tipo de paciente, se llama medicina de precisión, que es una rama de la medicina y eso es lo que se está apuntando, a personalizar los tratamientos terapéuticos en cada paciente. Pero eso lo puedes saber cuando sabes su perfil de metabolizador. Ya, este es el ejemplo de la acetilación, todo lo que metaboliza. Hay un paper, si quieren lo pueden leer. Y para terminar la excreción. Ya, nos quedan 15 minutos, tanto de correr. Ya. Entonces la excreción se da principalmente por vía renal. Como la excreción, como funciona el riñón normalmente. ¿Ya? Otra parte del fármaco va a ser eliminada en la bilis y las heces, y otro en el aire expirado, sobre todo compuestos volátiles. Y en las mujeres, sobre todo si llegan a ser madres gestantes y pueden dar de lactar en la leche materna. Hay otros líquidos que pueden contener fármaco, sí. Por ejemplo, puede estar en el sudor, en las lágrimas, en los líquidos articulares, el líquido sinovial. Pero la concentración es tan pequeña que no se considera ya a una concentración que pueda generar un efecto, ¿no? Para un efecto local puede ser, pero para un efecto farmacológico en general, no. O sea, por eso no se considera una verdadera vía de excreción, sino solamente una zona donde llega fármaco, como un tejido más. Entonces, la excreción principalmente se da en el riñón, pero en el caso de la excreción a nivel biliar, ¿qué fármaco puede llegar a las heces y a la bilis? Primero, fármaco que no se absorbió. Si no se absorbió por vía gastrointestinal, el fármaco va a seguir el tracto y se va a juntar con los desechos de la digestión. Entonces va a unirse a las heces. Metabolitos excretados a nivel de la bilis. ¿Qué pasa? Cuando pasa por el hígado, parte del fármaco puede llegar por los canalículos biliares a excretarse a nivel de la bilis. Y si se excreta a nivel de la bilis, ¿a dónde va la bilis? Al intestino. Y si el intestino va a unirse con las heces. ¿Sí? Entonces fármaco excretado a nivel de la bilis. Metabolitos que son secretados al tubo digestivo. Existe algo que se llama secreción transintestinal. Por ejemplo, el ciprofloxacino tiene esos tipos de secreción. A pesar de ser absorbido en el tracto gastrointestinal, células intestinales tienen ciprofloxacino y comienzan a expulsarlo directamente a la luz intestinal. Entonces, al tener esa excreción transintestinal, hace que el ciprofloxacino tenga muy buena penetración al tejido gastrointestinal, sobre todo en las partes más bajas. Por eso, si tienen infecciones gastrointestinales, generalmente le dan ciprofloxacino a todas las diarreas. ¿Han visto en las recetas? Es por eso, porque tiene muy buena penetración al nivel. Solamente que la resistencia ya es otro tema. Pero suele ser un muy buen antibiótico para agarrar con todos los gram negativos
que están en el tracto gastrointestinal, el ciprofloxacino, por ejemplo. Entonces, fármaco que es secretado al tubo digestivo o esa excreción biliar se realiza contra la gradiente de concentración. ¿Por qué? A ver, hemos hablado que la orina es la principal, pero el volumen urinario, ¿cuánto es? Litro, litro y medio, 2 litros, ¿no? ¿Sí? En cambio, ¿cuál es el volumen de la bilis? 100 ml más o menos, ¿sí? Ya, entonces comparen 2 litros o litro y medio con 100 ml. Es muy poquito volumen. ¿Y cuánto es el plasma? 5 litros. Y cuando pasa a nivel renal, todo el volumen plasmático pasa, no, una proporción que va según los vasos, pero es proporcional a la cantidad de sangre, la concentración de la orina. En cambio, a nivel biliar, no, porque es muy poquita concentración y en la sangre hay mucho volumen. Entonces, tiene que ser un proceso contra la gradiente de concentración, haciendo que en la bilis, si no, no te va a servir ese poquito volumen. Entonces, en la bilis se concentra mucho el fármaco. Puede llegar hasta 100 veces concentrado un fármaco a nivel biliar. Y como es contra la gradiente de concentración, ¿gasta energía o no? Sí, hay gasto energético, muy bien. Entonces, el proceso de excreción biliar es un proceso de bastante gasto energético, pero es la única forma de ciertos fármacos de ser detectados. ¿Ya? De 20 hasta 500 veces más concentradas en el plasma. Llegan en promedio hasta 100, pero puede llegar algunos fármacos hasta 500. Y la leche materna cobra importancia solamente si la madre está dando de lactar, porque si la madre no está dando de lactar, se olvida. El problema entonces de la leche materna es que esos metabolitos para la mamá puede ser que no haya ningún efecto, pero para un recién nacido, que es chiquitito, sí puede haber efectos. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Cuando hablamos de la parte renal, recuerden su fisiología. ¿Cómo es? Filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. ¿Sí? Pero sí va a tener ciertas variaciones. Por ejemplo, a nivel de la filtración glomerular, el glomérulo es como un colador, ¿verdad? Hay cosas que van a pasar y cosas que no. De que va a depender del tamaño molecular. ¿Sí? Una de las primeras consideraciones es tamaño molecular. Otro, si está unido a proteína o no. Porque las proteínas se filtran a nivel glomerular. ¿Pasan? No pasan. Muy bien. Al no pasar, si el fármaco está unido a la proteína, no va a pasar. Entonces, ¿qué fármaco sí va a pasar? ¿El unido a proteína o el libre? El libre, ya. Entonces, para que se pueda filtrar a través de la filtración glomerular, tiene que ser fármaco libre. No puede estar unido a proteínas. ¿Sí? Ya. Ahora, no puede estar unido a proteína, tiene que ser fármaco libre. Y además tiene que tener un tamaño adecuado, porque si es un fármaco muy grande desde el punto de vista molecular, tampoco se va a filtrar. ¿Sí? Ya, pero si es muy grande, ¿cómo lo elimino? Ya, ahí tienes la secreción tubular, que es mediada por transportadores. Y si uso transportadores, ¿puedo gastar energía? Sí, porque el transportador va a gastar ATP. Entonces, los dos principales transportadores a nivel de la membrana para fármacos son el OAT y el OCT. OAT es el transportador de aniones orgánicos y el OCT, transportador de cationes orgánicos. ¿Sí? Son los más importantes, pero no son los únicos, pero sí son los más importantes. Ahora, como son proteínas transportadoras, ¿se saturarán o no? Sí, todo lo que es proteína se satura, porque tiene hasta cierta capacidad. Entonces, si solo tengo cierta capacidad de transporte, si yo doy mucho fármaco que justo comparten la misma proteína transportadora, ¿puede haber interacción? Sí, puede haber interacción. Entonces, hemos visto interacción en la absorción, en el metabolismo, en la distribución, y ahora estamos viendo en la excreción. ¿Sí? En todas las fases hay interacciones. ¿Cómo puede darse esa interacción? Porque comparten proteína transportadora a nivel de la excreción. Ambos se eliminan por excreción y comparten la misma proteína transportadora. ¿Ya? Entonces es un proceso activo, gasta energía. Y la reabsorción tubular, que es predominantemente pasiva, ¿por qué? Porque se va en relación al pH y a la forma no ionizada. ¿Cuál es la forma que atravesaba membranas? La ionizada. Entonces, si es un fármaco ácido y la orina está ácida, estará más en su forma no ionizada. Pero si es un fármaco básico y la orina está ácida, estará más en su forma ionizada. Entonces yo puedo generar que haya mayor o menor grado de ionización de ese fármaco, modificando ¿qué? El pH urinario. ¿Cómo acidifica una orina?
dándole vitamina C endovenosa. ¿Han visto que se usa un montón de vitamina C endovenosa? Sí, una de sus funciones es acidificar orina, acidificarla. ¿Ya? Entonces yo acidifico la orina, hago que este fármaco que está a nivel de los túbulos se reabsorba mucho más. No, doctora, pero yo no quiero acidificarla, yo quiero más bien alcalinizarla para que ese fármaco ácido se retenga a nivel urinario. Ah, ¿tú quieres aumentar su expresión? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para alcalinizar la orina? ¿No está? No lo puse. Bueno, ya, ¿qué tengo que hacer para alcalinizar la orina? ¿Cómo alcalinizan una orina, chicos? Una base. Eso ha sido pregunta de examen, no sé por qué no lo saben. Le doy bicarbonato de sodio, ¿no? Bicarbonato de sodio es para alcalinizar. Sí, le doy bicarbonato de sodio por vía endovenosa. Y con eso alcalinizo la orina. La sangre y la orina. Ya, entonces, si es una aspirina, que es un fármaco ácido, y se ha intoxicado con aspirina, yo necesito barrer con esa aspirina, ¿qué cosa hago? Dale bicarbonato endovenoso. ¿Y qué haces? Alcalinizas la orina. Pero tienes fármaco ácido en medio alcalino. ¿Qué va a pasar? Fármaco ácido en medio alcalino. ¿Qué va a pasar? Va a estar ionizado, ¿no? Y si está ionizado, ¿se va a poder reabsorber? No, porque para reabsorberse tiene que estar en la forma no ionizada. Tiene que estar en la forma no ionizada para que se reabsorba de forma pasiva. Ah, y entonces se va a mantener en la orina y va a seguir en la orina todos los túbulos y va a salir. Sí, no va a regresar a la sangre. Por ende, estás desintoxicando a ese paciente que se ha intoxicado con aspirina. Y eso es lo que hace una emergencia, pero mediante un principio farmacocinético, porque si no conocían su farmacocinética no podrían hacer ese tratamiento para toxicología. ¿Sí? Lo mismo pasa al revés. Si yo tengo un fármaco alcalino que quiero desintoxicar, ¿le puedo dar vitamina C? Sí, puedes hacer eso. Y la vitamina C siempre se va por la orina, pero ya, ahí, así es. Ya. Entonces, ¿eso qué es? Atrapamiento iónico. Entonces, aquí tenemos una gráfica. Fármaco libre pasa solito. Fármaco unido a proteína no pasa. El fármaco unido a proteína sigue. ¿Pero puedo utilizar transportador? Sí. Se coge ese transportador y se mete. Y ya, sigue por acá. Ah, ya, cuando está acá puede secretarse, sí. ¿Y cómo se reabsorbe? Pasivamente, mediante el pH y la capacidad lipofílica del fármaco. Si lipofílica, atravieso. Entonces, ¿cómo es lipofílica? No ionizada. ¿Sí? No ionizada. Hasta que se elimina. Ya, ¿qué factores modifican la eliminación? O sea, el metabolismo y la excreción. La edad, nuevamente, los recién nacidos, sobre todo que son prematuros y los adultos mayores, van a tener alteraciones, no solamente en la eliminación, en toda la farmacocinética va a ser distinto. Tienen dos papers, uno en seminario y uno en teoría, que hablan acerca de farmacocinética en pediatría y en el adulto mayor. Por favor, revísenlo porque también les van a preguntar en práctica en seminario. ¿Ya? En el embarazo aumenta la filtración glomerular porque necesita haber mayor intercambio de desechos, o sea, de botar los desechos, porque lo hace la mamá por ella y por el bebé. ¿Ya? Y en enfermedades patológicas. Si se enferma su órgano del metabolismo, que es el hígado, ¿habrá alteración del metabolismo? No. Sí, pues está enfermando nuestro hígado. Si se enferma su riñón, que es el órgano de la excreción, ¿habrá alteración de la excreción? Sí, obviamente se va a modificar. ¿Cómo? Lo van a repasar para práctica. Ahora, ¿dónde se crea la albúmina? ¿Dónde se forma la albúmina? En el hígado. Muy bien, en el hígado. Entonces, si mi hígado está enfermo, ¿voy a tener proteínas transportadoras suficientes? No, vas a tener hipoalbuminemia. Y si tengo hipoalbuminemia, ¿voy a poder transportar bien mis fármacos? No. También esa patología que es a nivel del hígado afecta no solamente al metabolismo y la excreción, sino también a la distribución del fármaco. ¿Ya? Entonces, revisen cómo es que las patologías de insuficiencia renal y insuficiencia hepática alteran a toda la farmacocinética. ¿Ya? Ya, y aquí están unos cuadros que están en las lecturas, por favor revísenlo, porque es importante. Veía la pediatría y me dicen, no, a mí la doctora en la clase de fármaco me dijo que todo es igualito en el niño. Mentira, todo es diferente en el niño. ¿Por qué? Porque el recién nacido, cuanto más prematuro sea, más inmaduro está.
Entonces, si tienes un niño inmaduro, ¿vas a tener a todas las enzimas que tiene un adulto para metabolizar? No, porque ciertas enzimas incluso se desarrollan a las semanas de nacido, ni siquiera cuando naces. Entonces hay ciertos fármacos que no le puedes dar a los neonatos justamente porque no las van a poder metabolizar. Todo detalladito está en su lectura. Ahora, si me voy al otro lado, al adulto mayor. El adulto mayor tiene un hígado como ustedes, que son unos jóvenes en la plenitud de su vida de 19, 20 años. No. El adulto mayor tiene un riñón, así tiene un riñón como el de ustedes en la plenitud de su vida, que no importa todo el sodio que le metan, el riñón va a funcionar. No, no, ¿verdad? No todas las recetas de Ayunomen que le metan igual va a poder con todo ese sodio, ¿no es cierto? No, no tiene eso. Entonces, no puedes ver al adulto mayor de la misma forma. Algunas interacciones que en un adulto joven no se van a dar, en el adulto mayor sí se pueden dar. Solamente por ser adulto mayor. No es que seguro está enfermo, no es por ser enfermo, es porque existe la senescencia. Y ya deben haber eso también en fisiología, el proceso de envejecimiento natural de la célula. Entonces, tu función hepática ya no es 100%, estará al 80%. Y recuerden que a partir de los 40 ya toda la función para abajo, ¿no es cierto? Ya, entonces la función renal, la función hepática, la función endocrina, todo ya va a afectar a la farmacocinética también. ¿Ya? Entonces, repásenlo de tarea. Aquí tienen los papers. Es que no es fácil encontrar farmacocinética de adulto mayor y de niño. Entonces les hemos dejado ahí los papers ya para que lo repasen. Y esto acerca de los tipos de cinética. Hay cinética de orden 0 y cinética de primer orden. La mayoría de los fármacos, la mayoría, no todos, siguen cinéticas de primer orden. Hay algunos que son simplemente de orden 0 o que primero son de primer orden y luego se vuelven de orden 0, ¿no? Porque se saturan. Bien, como la mayoría son de primer orden, ¿ya? ¿Qué se refiere con primer orden? Que normalmente el hígado y el riñón va a metabolizar y excretar dependiendo de la concentración. ¿Qué quiere decir? Que a mayor concentración del fármaco, más metaboliza y más se elimina. Por eso ustedes ven que las curvas bajan así. Y luego, cuando baja la concentración del fármaco, metaboliza menos y se excreta menos. Y se va aplanando la curva. Es de cinética de orden 1, de primer orden. Pero la cinética de orden 0 es que eso es constante en el tiempo. No, pero yo tengo mucho fármaco, ¿por qué no se metaboliza? Porque son procesos saturados, que solamente pueden hacer una cantidad constante en el tiempo. ¿Sí? Ya de por sí el proceso se satura la primera. Entonces siempre va a ser constante el metabolismo en el tiempo. Por ejemplo, el alcohol, cinética de orden 0. ¿Ustedes han visto a gente tomar? Espero que solamente en la tele, no en vivo y en directo. No, ya. Entonces, ustedes han visto en las películas cuando la gente toma mucho, así un montón rápido, los niveles de intoxicación alcohólica aumentan rápido. ¿Y cuándo se desintoxican? Después de horas. Porque no es yo tomo mucho y me desintoxico al mismo tiempo. No, cuando ustedes toman mucho, cuando ven en la tele a alguien tomar mucho, ya se desintoxica paulatinamente conforme pasan las horas. Y ya cuando pasaron 10 horas, recién se terminó de intoxicar. De desintoxicar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el metabolismo del alcohol es de orden 0. A mayor consumo, más te demoras en excretarlo. ¿Sí? Porque es constante en el tiempo. ¿Debido a qué? Ya cuando hablamos de intoxicación alcohólica, sobre todo en práctica lo van a ver. Pero debido a que el metabolismo del alcohol no es por sí, es por alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, que son otro tipo de enzimas. Y esas enzimas son dependientes del NAT y del FAT. Del NAT fosfato y ya, entonces, como son dependientes de NAT, el NAT siempre tiene una producción constante en el tiempo, no la puedes aumentar. Entonces, tu metabolismo de alcohol siempre va a ser constante en el tiempo. Por eso hay desde el punto de vista genético, algunos que metabolizan más rápido y más lento, sí, pero es por una cantidad de actividad de la enzima, pero desde el punto de vista genético, ¿ya? Y obviamente los hombres metabolizan más que las mujeres, sí, porque eso también tiene, las mujeres tenemos menos enzimas, por eso metabolizamos más lento el alcohol. Es algo genético también. ¿Ya? Parámetros que tienen que evaluar: semivida, tiempo de vida media o tiempo de vida media de eliminación, es la cantidad de tiempo necesario para que la concentración se reduzca a al 50%, o sea, a la mitad. ¿Qué quiere decir? Recuerden, como es cinética de orden 1, si yo en 2 horas elimino la mitad, en otras 2 horas eliminé el 100%,
No, porque siempre es dependiente de la concentración. Si ahora tengo menos, me demoro más en eliminar. Entonces, generalmente, todos los fármacos que tienen cinética de orden 1, la eliminación del fármaco se completa entre 5 a 7 tiempos de vida media. Entonces, para decir que ya eliminé por completo el fármaco, deben haber pasado entre 5 a 7 tiempos de vida media. ¿Sí? No es que si yo la mitad lo elimino en 6 horas, entonces el completo es en 12 horas. No. Eso es con el alcohol. Si la mitad lo eliminé en 6 horas, como es de orden 0, la otra mitad lo eliminé en otras 6 horas. Ahí sí es 12 horas. ¿Sí? Bien, volumen de distribución. Generalmente no hablamos mucho del volumen de distribución, excepto cuando hay alguna patología. Porque el volumen de distribución suele ser el componente plasmático. Ahí es donde se distribuye. Cuando va a los tejidos es muy similar, se homogeniza con la concentración plasmática. Entonces, al medir la concentración del plasma, sabemos la concentración de tejidos. En muy pocos fármacos eso suele variar. Área bajo la curva es la forma de medir la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, si tú calculas el área bajo la curva, sabes cuánto es la biodisponibilidad del fármaco. No les vamos a pedir calcular el área bajo la curva, pero a menos que sepan que para que ustedes puedan medir la biodisponibilidad de un fármaco, lo que necesitan es calcular el área bajo la curva cinética que forman. Que puede ser desde 0 a t, a 0 hasta cierto tiempo, o de 0 a infinito, que es uno calculado. El aclaramiento clearance es un parámetro que te dice cómo eliminaste el fármaco, cómo lo eliminas. Y recuerden, eliminación es metabolismo más excreción. Y si tengo más de un órgano que metaboliza y un órgano que excreta, entonces tengo que sumar los clearance de cada uno de los órganos para el clearance total. Generalmente el clearance va a depender sobre todo de la función renal. Aquellos que tengan un clearance o una tasa de depuración alrededor de 120, que es la depuración de creatinina, no va a tener más que filtración y por ahí un poquito de secreción. Pero si tienen mucho más de 300, 400, 500 de clearance, debe tener filtración más secreción tubular. Y si tiene mucho menos de 100, o sea tiene 5 o 10, tiene bastante reabsorción. Entonces van a saber qué tipo de procesos tiene su fármaco dependiendo del clearance o la tasa de depuración del fármaco que haya. Y bueno, la biodisponibilidad, que es el gráfico, cómo es endovenoso, que comienza acá, comparado con la vía oral. Eso es el 100% y eso es un porcentaje aquí, será 20%, ¿no? La definición, grado de fracción de la dosis del fármaco que llega al sitio de acción o al líquido biológico, en este caso circulación sistémica, desde el cual tiene acceso a dicho sitio. Sí, desde el sitio de administración. Cmax, Tmax y Cmin. Para explicarlo mejor la gráfica. Cmax es la concentración máxima a la cual llega un fármaco después de ser administrado. Ese es su Cmax. Y el Tmax es el tiempo que demora en llegar a ese Cmax. Y la concentración mínima es la concentración mínima a la cual se puede medir ese medicamento en sangre. Concentración mínima. Entonces, cuando hagan sus gráficas de tiempo, estas concentraciones gráficas XY, X es tiempo, Y es concentración. Tienen que saber determinar cuál es su Cmax, su Tmax y su tiempo de vida media. Si llegué a mi Cmax en 3 horas, su Tmax es 3 horas. Si mi Cmax es 100 y luego en 3 horas llego a 50, tu tiempo de vida media son esas 3 horas. ¿Sí? Así se calcula. De forma práctica, porque hay otras fórmulas mucho más extensas para calcularla, pero desde el punto de vista de aplicación médica eso no nos sirve. Ya creo que ahí termina. Ya. Aquí tienen el bonus track de la clase. Escanear el QR. Hay una pequeña tarea que es voluntaria, totalmente voluntaria,